inicie la grabación y le pido a usted, por favor, nos dé su nombre completo y su RUT. Buenas tardes, soy Lorena Rodríguez Osiac, RUT 9.491.213-K. Soy médica, pediatra, magíster en nutrición, diplomada en gestión de políticas públicas, académica y subdirectora de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Vengo en representación del Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones, GETOP por sus siglas, de la Universidad de Chile, para proponer agregar un nuevo artículo en la nueva Constitución Política chilena. Se trata del derecho humano a la alimentación adecuada. GETOP es un grupo transdisciplinario en el que participan académicos y académicas de distintas disciplinas que nace de la convicción de que es necesario problematizar y reflexionar profundamente sobre el fenómeno alimentario en Chile y el mundo, para comprender y aportar a la prevención y control de los problemas vinculados a la dieta y a la nutrición, que van mucho más allá de lo sanitario y que afectan la calidad de vida de las personas y comunidades con impactos económicos y sociales que requieren de una mirada transdisciplinaria e intersectorial. Nuestra propuesta es agregar en el capítulo 2 del anteproyecto constitucional, capítulo que habla sobre derechos y libertades fundamentales y garantías y deberes constitucionales, un numeral en el artículo 16 o 17 que indica que la Constitución asegura a todas las personas, el siguiente párrafo. Abre comillas, toda persona tiene el derecho fundamental a una alimentación inocua, saludable y sostenible, que cubra sus necesidades biológicas y nutricionales, respetando sus tradiciones sociales y culturales. El Estado tiene el deber de garantizar en forma progresiva, continua y permanente la disponibilidad y el acceso, tanto físico como económico, a alimentos que satisfagan este derecho, cierre de comillas. Partamos con la definición que hace el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su observación número 12, donde indica, abre comillas, el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer, niño o niña, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla, cierre de comillas. Este derecho hace referencia no solo a prevenir el hambre, sino también a asegurar la salud y el bienestar. El Estado se debe comprometer a respetar el derecho a la alimentación, que significa que ninguna institución estatal ni funcionario público puede ejecutar acciones que impidan el ejercicio de este derecho. También se compromete a proteger el ejercicio de este derecho ante amenazas de instituciones no estatales. Asimismo, el Estado debe facilitar el ejercicio del derecho a la alimentación a través de la habilitación de entornos alimentarios que tengan disponibles alimentos inocuos y saludables. Por último, el Estado debe hacer efectivo directamente este derecho frente a desastres naturales, guerras y otras crisis humanitarias. Esta definición implica algunas obligaciones estatales urgentes y básicas, como la protección contra el hambre, pero también otras, como la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables. Estas obligaciones dependerán de los recursos estatales disponibles, por lo que su realización se espera sea progresiva y requerirá de la participación de distintos sectores de la sociedad, mundo público, privado, académicos, legisladores y sociedad civil. Requerirá el desarrollo gradual también de leyes, reglamentos, estrategias y programas de distintos sectores gubernamentales. Los fundamentos para agregar este nuevo numeral a los derechos sociales en la nueva Constitución se basan en la grave realidad chilena de malnutrición que afecta a gran parte de nuestra población, como lo muestran los datos de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, así como de JUNAEV y de diversos estudios nacionales y de organismos internacionales como OPS, OMS, FAO, OCDE, UNICEF y otros. Esta realidad está caracterizada por inseguridad alimentaria en toda su gama de presentaciones, desde el hambre como tal, la incerteza de contar con alimentos para la próxima comida y la falta de acceso físico o económico a alimentos saludables y de alta calidad nutricional. Así lo demuestra la última encuesta CACEN, que revela que un 3% de nuestra población sufre hambre y un 13% tiene algún grado de inseguridad alimentaria. Estudios en pandemia mostraron que este 13% aumentó hasta un 19%
en pandemia y en los grupos socioeconómicos más bajos hasta más de un 30%. Por otra parte, las cifras de malnutrición en niños y niñas de Junaevi de Salud muestran que el sobrepeso y la obesidad son del orden de 35% en menores de 6 años y de más de un 55% en la etapa escolar, aumentando según la Encuesta Nacional de Salud en jóvenes y adultos a cifras sobre un 70%. Pero ¿qué hay detrás de estas graves cifras? Lo revela la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario, que muestra que un 95% de nuestra población requiere cambios en la dieta y el problema se concentra en los grupos sociales más desfavorecidos y en las mujeres. Es decir, solo un 5% de la población en Chile puede cumplir las recomendaciones de las guías alimentarias, que promueven el consumo de alimentos inocuos y saludables, potencian los sistemas sostenibles, privilegian los productos naturales y mínimamente procesados, consideran la diversidad de los territorios y la estacionalidad de la producción y aprecian la importancia de las preparaciones caseras respetando la cultura gastronómica. En este mismo sentido, un estudio reciente sobre dieta saludable y sostenible en Chile revela además que sobrepasamos con creces el consumo recomendado de productos de origen animal y estamos muy por debajo en el consumo de verduras, frutas y legumbres, lo que no solo confirma que nuestra dieta es poco saludable, sino que además explica que estemos muy cerca de la huella de carbono que dejan países como Estados Unidos entre los más altos del mundo. Pero estas dietas poco saludables y poco sostenibles que llevamos en Chile no solo implican consecuencias al medio ambiente y a la salud, sino que generan un alto costo económico y social, como lo demuestran estudios en nuestro país que muestran que es atribuible a la obesidad una pérdida de expectativa de vida de 1,7 años y casi 15.000 muertes en el periodo 2010 proyectado al 2030, con gastos que superan el 0,5% del PIB y que pueden llegar a ser más de 400.000 millones de pesos anuales solo por gasto en salud, subiendo a más del triple si sumamos los gastos indirectos como ausentismo laboral, licencias médicas y otros. Leyendo el problema así, el impacto de estos problemas impide el desarrollo país como lo fue en su momento la desnutrición. La inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas es un problema país, no solo atañe al sector salud. En enero de este año se informó, por ejemplo, que la canasta básica de alimentos más que duplicó la inflación en el país tras marcar un alza de 28,2% en el último mes del año 2022, con un costo cercano a los 64.000 pesos. Al mismo tiempo, la Oficina de Estudios del Ministerio de Agricultura, ODEPA, ha revelado cambios en la matriz productiva nacional con un descenso importante en los últimos años en la producción de legumbres, por ejemplo, haciéndonos dependientes de las importaciones y elevando precios de alimentos que son saludables y que pertenecen a nuestra cultura culinaria ancestral. Por último, hay que recordar que estamos en emergencia agrícola en muchas regiones del sur por las inundaciones producto de las lluvias, y esto ya se está viendo reflejado en los precios de hortalizas y otros alimentos. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la gente se alimente bien con este tipo de problemas a la base? Cuando un problema es de esta envergadura, no cabe duda de que es el Estado el que debe actuar, y en especial si los grupos más afectados son aquellos más sistemáticamente vulnerados. No son las decisiones personales las que justifican un problema de esta magnitud, sino lo que denominamos los determinantes sociales como la pobreza, el bajo nivel educacional, el género y otros. Estos determinantes explican el alto porcentaje de nuestra población que se ve afectada por una dieta insana y una nutrición inadecuada. ¿Cómo actuar? Por ejemplo, incorporando el derecho a la alimentación en la nueva Constitución. Por eso nuestra propuesta es agregar, repito, en el capítulo 2 del anteproyecto constitucional, la frase: toda persona tiene el derecho fundamental a una alimentación inocua, saludable, sostenible, que cubra sus necesidades biológicas y nutricionales, respetando sus tradiciones sociales y culturales. El Estado tiene entonces el deber de garantizar en forma progresiva, continua y permanente la disponibilidad y el acceso, tanto físico como económico, a los alimentos que satisfagan este derecho. Sin este derecho no es posible conseguir el desarrollo de nuestro país. Agradezco su